El agua en las comunicaciones se ha desarrollado en colaboración con la Fundación Grundfos y este año nos centramos en el tema de la Semana Mundial del Agua, unir fronteras, agua para un futuro pacífico y sostenible. Permítanme ver. Está ya Anne aquí de la Fundación Grundfos. Hola, soy Anne de la Fundación Grundfos. He estado colaborando durante mucho tiempo para contactar a los presentadores haciendo este programa. La Fundación también patrocina este programa. Desafortunadamente hoy no me puedo quedar con ustedes, pero estaré viendo los episodios más adelante. Muchísimas gracias, Anne, por venir a saludarnos. Y sé que se conectan de todo el mundo. Siempre es bueno verles y ver de dónde se conectan. Si no les importa, anoten su nombre en el chat. Para nosotros es un placer saber que tenemos un público internacional y saber de dónde vienen. Y creo que es tiempo de presentarles a nuestra primera presentadora. Ahora quiero darle la bienvenida en este momento a Andra de las Naciones Unidas. Sobwa, bienvenida. Hola y gracias. ¿De dónde te conectas? Me conecto de Sudáfrica. Un pueblito muy pequeño en el noroeste, un pueblo minero. Ahí es donde me encuentro en este momento. Muchas gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí estar aquí el día de hoy y poderme dirigir a ustedes en relación con este tema tan importante que tiene que ver con la igualdad de género como aspecto esencial de la cooperación. Pienso que es muy importante para mí comenzar diciéndoles de dónde vengo como miembro de la Red de Mujeres en la Diplomacia del Agua. Cuando esta organización se fundó en 2017, fue precisamente porque se dieron cuenta en Siwi de que en estas áreas cerca del Nilo había un conflicto y ahí se podía vislumbrar que algo tenía que pasar. Cuando comenzaron con esto, entonces una de nuestras misiones principales fue mejorar la igualdad de género en la toma de decisiones de alto nivel en las cuencas transfronterizas, centrándonos en el liderazgo de las mujeres en los diálogos regionales en torno a las aguas compartidas en el Nilo y más allá del Nilo, con las consiguientes implicaciones positivas para la paz regional y la seguridad humana. Por un lado, es importante establecer que cuando nosotros analizamos esto a nivel mundial, vemos que más del 90% de la población mundial vive en países que comparten cuencas y cerca del 40% de la población mundial se encuentra en cuencas transfronterizas. Esto es de acuerdo con la ONU Agua 2008. 50% de la población que vive en las cuencas fluviales mundiales son mujeres, con lo cual podemos decir que las mujeres contribuyen con una perspectiva diversa, promueven la equidad y además tienen una gestión mucho más equitativa. En la siguiente diapositiva veremos que las mujeres promueven más participación y elevan las perspectivas. Cuando las mujeres participan, ellas contribuyen con su experiencia, traen nuevas innovaciones, porque en ocasiones también pueden tener experiencia con esos mismos problemas en donde ellas viven y generan nuevas oportunidades. Lo más importante es que ellas promueven una mayor inclusividad y además su participación en la toma de decisiones es muy importante. Es como ahora mismo es muy importante observar que
Ya con las mujeres en el Nilo, los vínculos se dan de manera maravillosa. Mujeres de Uganda, de Tanzania, estos vínculos están allí presentes y el trabajo ya está llevándose a cabo. Otro tema muy importante tiene que ver con el tema de que nuestro enfoque cuando se trata de mediación como mujeres es increíble. A menudo este enfoque es muy diverso en ese sentido, porque tenemos un punto de vista como piloto de las cosas que suceden. En la siguiente diapositiva veremos las vías de diplomacia del agua. De donde nosotros venimos como mujeres, encontramos que estas mujeres vienen de distintas organizaciones. Muchas de ellas provienen como profesionales del sector del agua o de relaciones internacionales. Cuando nosotros observamos las vías de la diplomacia del agua, entonces es cuando descubrimos que estas mujeres y estas mujeres en estas vías de diplomacia entran a jugar un papel muy importante, sobre todo cuando se trata de la mediación y la negociación. Es muy importante que sepamos exactamente en dónde encajamos. Sabemos que la vía 1 de la diplomacia del agua tiene que ver con los secretarios y ministros, todos los funcionarios de Estado. Cuando llegamos a la vía 1.5, sabemos que esta vía 1.5 es donde encontramos otro tipo de actores y partes interesadas. Ahí encontramos a las mujeres en la diplomacia del agua y otras partes interesadas. Esto es un poco más informal, pero lo más importante, que es la tercera vía, son las mujeres en campo, las mujeres movilizándose, hablando entre sí, organizando concursos, juegos, hablando entre sí. Pero lo más importante es acerca del diálogo abierto que establecemos en el tiempo en que estamos juntas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Y cuando nosotros llegamos a esta siguiente diapositiva, vemos que lo más importante es que la importancia de la participación de las mujeres es hacia la creación de la paz. Cuando nosotros hablamos del agua, la paz y la seguridad son temas de gran trascendencia. Aquí nosotros vemos qué tipo de papel juegan las mujeres, y algo muy importante tiene que ver con proporcionar una perspectiva más amplia acerca de los problemas en la región, la participación en organizaciones civiles, la participación en redes que exponen a las mujeres a una gran gama de información que no está necesariamente al alcance de los demás. Ahora, a nivel global, tomemos un ejemplo, solamente el ejemplo del Nilo. Ustedes encontrarán que las mujeres en Tanzania o en Uganda y en Egipto en general comenzamos a levantar la voz, y si hay cualesquiera problemas o malos entendidos, sabemos que la puerta está abierta para que la gente pueda entender, para que pueda expresar sus preguntas. Pero cuando se ha forjado este tipo de relación y de confianza, es fácil que la gente siga en comunicación y siga teniendo este diálogo. La creación de la paz jamás se podrá lograr sin confianza. Para nosotros es sumamente importante contar con esto. Aquí también vemos cómo debemos garantizar que haya inclusión. Cuando tenemos inclusión entonces es muy sencillo que la gente siga manteniendo estos diálogos. Y también es importante que sepamos que cuando las mujeres están involucradas en las negociaciones,
Algunas veces se consideran que las negociaciones son prolongadas porque estas negociaciones incluirán mucha información y muy detallada. Por ejemplo, los acuerdos tendrán que respetar el cumplimiento. Sin embargo, las ventanas de tiempo también parecerán largos. Sin embargo, las mujeres incluirán todo tipo de actividades en cuanto a cómo se va a dar algo, quiénes son los miembros del comité. Pero lo más importante es que esto también involucrará el tema de evaluaciones monetarias y habrá indicadores, se dará absolutamente todo. Se darán tiempos. Eso es muy importante. También es importante el idioma, el lenguaje que se utiliza dentro del marco de dichas negociaciones. El idioma es muy importante y muy delicado para la agenda. Debemos incluir absolutamente a todos y a todas. Para mí esto es de gran importancia. En muchas ocasiones participamos en reuniones y descubrimos que muchas de estas reuniones tienen su idioma técnico que se convierte en algo sumamente complicado. Las reuniones son muy prolongadas porque mucha gente no entiende el idioma. Vámonos a la siguiente diapositiva si son tan amables. Ahora, cuando nosotros observamos el éxito que hemos alcanzado en cuanto a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cómo nos ha ido hasta ahora con las mujeres que participaron en las negociaciones de conflictos de la ONU de manera activa? Les puedo decir que cuando nosotros observamos esta diapositiva en 2020, hubo una participación de 23% de las mujeres. En 2021 se redujo y la participación de las mujeres fue de 19%. En 2022 la participación de las mujeres fue del 16%. No estoy segura porque intenté buscar cuál es el estatus en 2024 y no obtuve esta información, pero como pueden ver, definitivamente hay una disminución en cuanto a la participación de las mujeres. De hecho, cuando nosotros hablamos con algunas mujeres de Ucrania, resulta que hay una indicación muy clara de que las mujeres se están quedando de lado en cuanto a la política, pero también en cuanto a la mediación. A pesar de que las mujeres trabajan en la mediación todo el tiempo, a nivel oficial, las mujeres están siendo excluidas. Por ejemplo, en 2022, 6 de 10 acuerdos concluyeron y reflejaban a las mujeres en su agenda. Así que esto nos indica que vamos disminuyendo nuestra participación. Es evidente que la adopción de la resolución 1325 en el año 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la mujer, la paz y la seguridad no ha avanzado mucho. Las estadísticas muestran un descenso a la baja. Es muy importante decir que el mundo no le pertenece solo a los hombres, pero es nuestra obligación abrirnos paso. Todos somos igualmente impactados por los problemas. No se ven impactados solo los hombres. En muchas ocasiones las mujeres son las que llevan la mayor carga de ciertas situaciones o de ciertos impactos que se dan. Llevan la carga que se da como resultado de la guerra y de los conflictos. Cuando pasamos a la siguiente diapositiva, creo que es importante también mencionar que en 2023 hubo un total de 107 países y territorios que habían adoptado el Plan de Acción Nacional, PAN por sus siglas en español. En agosto de 2023, solo 13 regiones y subregiones incluían la elevación de las mujeres en sus planes de acción en paz y seguridad y el seguimiento con los países miembros. En realidad, 107 países y solo 13. También podemos mencionar que 43 regiones incluyeron el cambio climático. Cuando uno analiza esto, nos damos cuenta de que no hay un solo país que no se ve afectado. El cambio climático afecta a todos los países y, sin embargo, solo 43 regiones están analizando ese tema.
El siguiente tema que podemos ver aquí es que solamente 9 países hacen referencia directa a aumentar la representación de las mujeres en las negociaciones. Esto nos indica que aunque podamos ver todo el mundo y ver la participación de todos los países, nos damos cuenta que 9 países no nos hace sentido. Desafortunadamente, 13 países de Europa, América y África solamente se han comprometido a aplicar una perspectiva feminista en su política exterior. Eso es una gran tristeza. Así que desde donde yo estoy sentada, esta imagen no es algo que realmente nos motive. Esperemos que mientras seguimos hacia adelante todo mejore. Vamos hacia la siguiente diapositiva, por favor. Cuando se trata de la duración, como ya indiqué previamente, ustedes saben que cuando nosotros analizamos los años entre 1990 y 2014, podemos concluir que se firmaron 130 acuerdos de paz, de los cuales solo firmaron 13 mujeres. La doctora Bonce sostiene que aunque el número de acuerdos de paz firmados por mujeres es bajo, sin embargo, el análisis estadístico muestra que existe una relación muy robusta entre las mujeres firmantes y la duración de la paz. Así que aquellos que los acuerdos que han sido firmados por mujeres tienen mayor duración de la paz. Los acuerdos de paz firmados por mujeres incluyen mayor número de disposiciones del acuerdo, como ya les mencioné antes. Todo lo que firman las mujeres incluyen actividades más detalladas acerca de qué es lo que tiene que suceder, lo que tienen que hacer, pero también en términos de tiempos, estos pueden prolongarse, sin embargo, incluyen mucho más detalles. Esto es muy importante cuando nosotros observamos la duración. Los acuerdos de paz pueden durar hasta 10 años. Esto quiere decir que permanecerán en el tiempo en comparación con algunos otros acuerdos que no han sido firmados por mujeres. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que la participación de las mujeres en las negociaciones repercute positivamente en la calidad y la durabilidad de la paz. Muchas gracias. Vámonos a la siguiente diapositiva. Las mujeres también en la red de la paz. Esto nos demuestra algunos de los logros que han tenido las mujeres en la construcción de la paz. Y hay uno que se llama las mujeres que están trabajando en la red de paz, en donde están tratando de luchar y resolver los problemas y están tratando de defender los derechos de las mujeres y también el proporcionar paz. Y cuando nos estamos dando cuenta del movimiento de paz de las mujeres de Liberia, organizaron durante la Guerra Civil del 2003. Estas mujeres organizaron marchas de paz y negociaciones durante la Guerra Civil de Liberia. Y el resultado aquí fue que la presidenta Ellen Johnson Sirleaf fue electa como la primera mujer presidente. También tenemos en Irlanda una coalición de mujeres del norte de Irlanda que jugó un papel sumamente crucial en la inclusión de mujeres, garantizando que la participación de las mujeres en el gobierno y en la reconciliación estaba bien. Y en Colombia tuvimos un movimiento de paz de las mujeres, en donde las mujeres se movilizaron para la paz durante el conflicto armado. Y la inclusión de las mujeres y también de las provisiones específicas para el género en el Acuerdo de Paz del 2016 fue algo que se garantizó. Y esto también abordaba
temas de violencia sexual y de los derechos de las mujeres. Entonces, estos son algunos que podemos mencionar. También en el Pacto para la Paz y Seguridad de las Mujeres de Yemen. A pesar de que las mujeres fueron excluidas, esto no las desanimó porque siguieron entrando en diálogo y defendiendo los derechos de las mujeres, así como promoviendo la reconciliación al nivel de la comunidad. Y como les comentaba, las mujeres tienen una mejor perspectiva, pero también están incluidas en la sociedad de forma diferente en cuanto a las redes que tienen y la divulgación que tienen. Entonces, pueden hablar incluso con las personas de los frentes opuestos. Y en 2019 sabemos que el 70% de las mujeres de Sudán organizaron marchas y protestas contra el presidente al-Bashir y sus leyes discriminatorias y represivas contra las mujeres. Y también esta es otra historia exitosa en donde las mujeres pudieron hacer que el presidente incluso renunciara. Hay muchas cosas que las mujeres han hecho, pero lo más importante es cómo hacen esto las mujeres y de qué manera puede también incluirse la comunicación. Y para mí, la comunicación ha sido definitivamente una clave, porque conforme hemos visto anteriormente, promueve la inclusividad y mantiene también la dinámica mejor, porque si no, no podemos entender exactamente qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos entender si no vamos a hablar. Entonces vamos a hablar incluso si estamos luchando, necesitamos hablar para poder encontrar un punto medio. Y también cuando empezamos a hablar, pues esto abre oportunidades para el diálogo, incluso a los niveles básicos. Pero lo más importante también es que cuando hacemos esto, también hace que los grupos opuestos aprendan unos de otros y poder tener diferentes perspectivas sobre de dónde es donde venimos realmente. Porque también hay un problema de las percepciones erróneas, pero lo más importante es que tiene que ver con hablar y no entender de dónde venimos. Entonces, el compartir información también proporciona oportunidades para poder apoyar la toma de decisiones y poder desmitificar los conceptos erróneos. La transparencia promueve los procesos de construcción de la paz. Entonces, cuando estamos discutiendo y teniendo un diálogo, esto es sumamente útil porque definitivamente ayuda a todos los lados a dar información porque estamos abiertos sobre qué es lo que está pasando y sobre nuestros miedos, porque en muchas ocasiones de lo que tenemos que hablar son de nuestros miedos. Y si lo hacemos, pues obviamente esto nos ayuda a poder desmitificar algunos de estos errores o conceptos erróneos que tenemos. Desafortunadamente, cuando llegamos a hablar sobre la comunicación, hay muchísimas áreas de la comunicación, pero aquí también lo que quiero hacer es que todos tenemos que enfatizar también las redes sociales. Hemos visto el papel tan importante que está jugando en las redes sociales en muchas ocasiones positivo, pero también a veces negativo. Y aquí hemos visto también interferencia en la dinámica de los países en las redes sociales que están divulgando conceptos erróneos sobre algunos grupos. Y también en algunos momentos del lado negativo también perpetúa un estado de incertidumbre e incita a la violencia armada en algunas áreas. También hay una manipulación de los votantes y de las elecciones. Es algo que hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto también en diferentes países. Incluso también en nuestros países hemos visto que es algo que sucede. Ha habido muchísima manipulación en cuanto a qué
creer en cuanto a lo que la gente va a estar eligiendo en las votaciones y definitivamente son cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero también se trata de poder garantizar y asegurarnos de cómo podemos empezar a regular la información que se publica, porque nos damos cuenta también que los desarrolladores de contenido, hay muchísimos que le deben lealtad a los seguidores y a las personas que les pagan, y la verdad es que no les importa el tipo de información que pongan porque están desprovistos de conciencia, y definitivamente es algo que tenemos también que tomar en cuenta al estar hablando de la comunicación. Tenemos que hablar de cómo podemos estar regulándola, y no solamente tiene que ser en este nivel, sino que también tenemos que estar hablando con los maestros en tecnología, etcétera. Las mujeres tienen derechos fundamentales, y como conclusión a mí me parece que esto fue sumamente importante porque viene de los constructores de paz, en donde dicen que las mujeres juegan o tienen un derecho fundamental para participar en todas las tomas de decisiones políticas, incluyendo los procesos de paz en todos los niveles, incluso a las mujeres en un rango de perspectivas, y poder mejorar la habilidad de los constructores o creadores de la paz para poder abordar las preocupaciones. Y las mujeres, sin embargo, están subrepresentadas o son excluidas de los procesos oficiales de paz. Y es por esto que necesitamos tener mediadores para poder promocionar el entendimiento entre el conflicto de las partes y poder valorar la participación de las mujeres. El financiamiento también es otra barrera que tienen las organizaciones de mujeres. Y por lo tanto necesitamos tener financiamiento para las organizaciones de mujeres que están involucradas en la seguridad y en la paz, porque al hacerlo, esto es una inversión para la paz en el futuro. Muchísimas gracias, y pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se necesitaría para poder tener un equilibrio? Esta breve ilustración nos está mostrando la forma en la que podemos verlo y ver en dónde nos encontramos en este momento en el tiempo. Y nos está pidiendo a todos de forma colectiva que trabajemos para tratar de encontrar un equilibrio en el futuro. El 2030 está a la vuelta de la esquina. Y todos estos objetivos de desarrollo sustentable aún no se han abordado. Entonces, ¿cómo podemos ir superando por lo que estamos pasando? Muchísimas gracias, y con mucho gusto puedo responder las preguntas que tengan, y les voy a proporcionar todos estos materiales y la información por parte de las mujeres en la diplomacia del agua en cuanto a las lecturas que pueden obtener. Muchísimas gracias, Sodwa. Vamos a tener algunas preguntas. Tenemos preguntas también de Olis aquí. Bueno, en su opinión, ¿por qué cree que el número de mujeres que ha participado en negociaciones activas de conflictos se está reduciendo de acuerdo a estos números? ¿Cuáles son algunos de los factores contribuyentes? Bueno, lo que ha estado pasando definitivamente es que en muchas ocasiones algunas de las barreras con las que nos topamos son que no hay financiamiento, pero también es porque en algunas ocasiones es el derecho que las mujeres están obteniendo de forma personal y también la forma en la que están siendo dirigidas o están viendo como objetivos. Y mencionan que desafortunadamente esto es lo que está sucediendo: amenazas, muerte y también explotación sexual. Entonces, en muchas ocasiones, las mujeres ni siquiera quieren participar debido a este tipo de amenazas. Y mi pregunta de seguimiento sería entonces, ¿qué podemos hacer para poder aumentar estos números y cómo podemos asegurarnos de que las mujeres que participen en las negociaciones de paz estén seguras?
Creo que lo más importante es ver que nunca paramos como organizaciones, incluso en Naciones Unidas, tienen actividades que están realizando para poder garantizar que se les enseñe a las mujeres en estas áreas, en áreas donde hay conflicto, que tengan una capacitación, pero también en cuanto a que puedan entender cuáles son sus derechos. Se está realizando muchísima capacitación, pero también cuando las organizaciones llegan a las Naciones Unidas y quieren que las Naciones Unidas intervengan. Y me parece que las Naciones Unidas dicen que solamente pueden hablar con ustedes si hay representantes de mujeres que también son parte del grupo de mediación en ambos lados. Y esto tiene que ser estandarizado. No tiene que haber ningún tipo de desviación. ¿Ok? Entonces, hay más presión de las personas que realizan o tienen las pláticas de paz. No hay pláticas de paz sin mujeres, sí. Bueno, tengo algunos comentarios que me gustaría leer también para las grabaciones en lo que tiene que ver con la desinformación. Lynn dice, no nada más es sobre la regulación de las redes sociales. Me parece que tenemos que hacer más también para poder enseñarle a las personas cómo identificar la desinformación. Y vamos a tener también una sesión sobre desinformación un poquito más tarde en esta serie de talleres. Entonces, por favor, sigan el programa y vamos a hablar más al respecto. Pero, Sodwa, ¿tú tienes alguna sugerencia sobre cómo poder identificar la desinformación? Bueno, me parece que generalmente cuando escuchamos información, la manera en la que obtenemos información, digamos que es información por WhatsApp, la leemos y no solamente hay que enviarla sin checar la autenticidad que tiene, porque en muchas ocasiones cuando lo hacemos es cuando la gente nos manda cosas como dice, la independencia de África. Y justo hay que checar, hay que verificar, hay que ver en cuanto a dónde está en la escena, si es en Sudáfrica o si es en algún otro lugar, o a lo mejor en Zimbabue o a lo mejor en Uganda. Y pues siempre hay una forma de poder verificar la información. Pero siempre hay que asegurarse de que lo que uno está escuchando hay que ir con la persona que nos envió esta información y realmente ponerla en el banquillo de los acusados y decir, oye, ¿realmente puedes garantizar la autenticidad de la información? Para que nosotros también en nuestro propio espacio podamos tratar de evitar enviar información que no es verdadera. Muy cierto. Muchísimas gracias, Sodwa. También brevemente para la grabación voy a leer un comentario de Marisa. Me gustaría agregar 2 puntos a los consejos de comunicación de Sodwa. Los datos que están desagregados para el género es importante también de acuerdo a los números y las redes de WWDN tiene mucha información sobre también el conflicto y las cooperaciones. Conoceremos más sobre las mujeres en la red de diplomacia en el agua. Tenemos el link en el chat. Y también hay una última pregunta. Te la voy a poner en el chat, Sodwa, y vamos a responderlo en el chat porque necesitamos tener a la siguiente presentadora. Pero, pues bueno, definitivamente vamos a dar las respuestas cuando enviemos los links para las grabaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y gracias también a los demás participantes. Perfecto. Y nuestra siguiente oradora es Alexandra Boilova, investigadora del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales, y se está
conectando desde Estocolmo, ¿es correcto? Sí. Y va a estarnos hablando sobre la formulación de las políticas climáticas y el rol que juegan las políticas, las instituciones y la pericia. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haberme invitado. Es un gran honor el poder hacer esta presentación, ya que tuvieron una muy buena discusión y es una pregunta sumamente importante, pero espero que mi presentación también les parezca útil e interesante. Así que, bueno, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Soy una investigadora en el Instituto Sueco de Asuntos Internacionales y también tengo educación en políticas públicas y ciencias políticas. Mi investigación actual se centra básicamente a nivel nacional e internacional las políticas de gobierno y aquí nos vamos a estar enfocando en temáticas del cambio climático y políticas climáticas, sobre todo sobre problemas del agua, aunque también hay algunos paralelos en cuanto a estos temas, especialmente si estamos pensando en la contaminación del agua. Entonces, esperemos que algunas de las ideas presentadas aquí puedan ser aplicables a su trabajo de cierta forma. Entonces, en mi investigación estoy interesada en cómo se implementan y desarrollan las políticas y también cuál es el rol que juegan las políticas y las instituciones en el proceso. Me interesa ampliamente la pregunta de por qué fallamos en abordar el cambio climático, por qué hay consenso científico en cuanto al cambio climático. Y mi respuesta principal para esta pregunta en este momento es que mientras que probablemente hay posibles soluciones al problema, están enfrentando también obstáculos de legitimidad política y aceptación. Entonces no podemos implementar las soluciones con las que contamos. Y en Estocolmo he hecho 2 estudios recientes, uno de ellos ya concluyó, otro es un trabajo en progreso y esto tiene que ver con la formulación y el lenguaje que se utiliza en las estrategias climáticas, que tiene que ver con las vías para la descarbonización y cómo las instituciones y la experiencia influyen en la forma en la que nosotros diseñamos las políticas climáticas. Entonces, vamos a empezar. Hay diferentes maneras en las que el cambio climático se entiende como un problema y que se conceptualiza en la literatura científica. Y esto es muy importante porque esta formulación determina los abordajes que implementamos. Entonces, el abordaje del libro de texto es que el cambio climático es un problema colectivo debido a la naturaleza transnacional de los impactos que tiene, que también tiene costos y también beneficios. El problema no se puede resolver solamente por un país o una entidad y por lo tanto necesitamos una cooperación internacional para que juntos podamos resolver el problema y por lo tanto la manera de proceder es estableciendo negociaciones internacionales y sigue esta lógica. La segunda formulación es que el cambio climático es una falla problemática, o digo, una falla del mercado en donde no podemos contar con los puntos externos de la producción negativa, en donde también se promueven los efectos de gas invernadero. El tercero tiene que ver con los cambios los problemas del cambio climático en cuanto a los problemas de las políticas domésticas y la distribución. Aquí no tiene que ver tanto con la acción colectiva a nivel internacional, sino cuáles son los intereses que están en contra del cambio climático a nivel doméstico, porque ahí es en donde se implementan muchas de las leyes y se hacen cumplir. Tenemos que entender muchas de las leyes y ver cuáles son las coaliciones de los actores que contribuyen al problema, contribuye a la solución y cómo podemos ver este proceso. Y también el entender el problema de ver la planeación de los problemas y de las políticas a largo plazo, porque las políticas están planteadas también por la incertidumbre y que lo que vemos hoy en día a lo mejor no vemos tanto en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos ver cuál es la política que
dura o permanece durante el tiempo. Entonces vamos a ver los resultados del estudio, en donde también vamos a ver la última formulación, que es precisamente esto, que es cómo ven los países las estrategias. Y para poder hacer esto, vemos las estrategias a largo plazo que desarrollan y presentan los países para ver cuáles son los problemas que se tiene para la descarbonización en el 2050. Entonces, tomar el 2050 a largo plazo, a pesar de que se puede ver también como un marco a corto plazo. Es importante mencionar que está bien ser escéptico acerca del papel de estas estrategias porque no son legalmente vinculantes. Sin embargo, presentan reflexión de todos nuestros países y caminos hacia la descarbonización. Para entender el idioma que se utiliza en las estrategias, analizamos 50 y utilizamos análisis de texto automatizado. Esta técnica nos permite analizar grandes cantidades de texto rápido y de manera holística. El método agrupa palabras que se dan de manera frecuente y los pone en círculos de palabras. De manera inductiva, entonces, podemos ver qué temas surgen en la conversación y qué tipo de palabras se utilizan de manera recurrente. En el segundo paso del análisis evaluamos los temas en función de cómo describen lo que hay que cambiar, cómo lograrlo y quiénes son los actores involucrados en el proceso. Rápidamente, los resultados del análisis. Primero generamos 45 temas que agrupamos temáticamente en 8 grupos para poder analizar los resultados mejor. La mayoría de los grupos temáticos se refieren al qué o a las áreas de enfoque que pueden ver en la primera columna, y lo más frecuente, los temas más comunes se enfocan en planeación, MRB, gobernanza y datos y modelización. Algunos de ellos también hablan sobre los sectores económicos que deben de estar en el centro de la acción, que es la industria, agricultura, reforestación y temas de ese tema. Algunos otros grupos hablan también de cambio climático. En cuanto a los enfoques de la política, solo identificamos un grupo temático que describe los enfoques políticos. Sin embargo, como pueden ver, el enfoque se hace sobre la regulación y la distribución, la inversión, finanzas, tecnología, producción, innovación, mercado, tecnología, y solamente un tema en este grupo de temas reconoce que deben de agrupar un grupo como compromiso social, grupo de compromiso social. Reconocemos los desafíos del proceso y el conflicto. Tienen que tener un enfoque justo, mencionar todo esto es muy importante, pues nos da un sentido de algunos de los textos que reconocen los desafíos del proceso. Una vez más, les voy a mostrar un ejemplo rápido de las palabras representativas en estos grupos temáticos para darles una idea del análisis en esta columna. Ven ustedes las palabras más recurrentes en las estrategias. Generalmente, lo que concluimos es que debido a la frecuencia de las palabras que se relacionan con los escenarios de modelado, concluimos que los resultados solo son en el país. Nos enfocamos en el análisis de los escenarios y en modelos también, y también en las emisiones de gases de efecto invernadero como objetivos principales. Hay mucho enfoque en los desafíos relacionados con el proceso. Una vez más, esto está dominado por el idioma técnico y las soluciones de modelado. No hay mucha conversación acerca de la importancia de reconocer a la gente y tomar acción climática. Las soluciones tecnológicas son importantes, pero eso no es lo que nos interesa, sobre todo porque no es suficiente para poder abordar el problema subyacente acerca del cambio climático. No estoy
segura si soy yo, que accidentalmente estoy anotando aquí. Espero que no los distraiga demasiado. También realizamos entrevistas con diplomáticos y funcionarios de medio ambiente y política climática a nivel nacional. Y les preguntamos acerca del papel de la planeación climática y todo lo que va con las oportunidades asociadas con la acción climática. En muchos sentidos, las conclusiones de las entrevistas respaldan los resultados del análisis de texto y subrayan la necesidad de tener en cuenta el impacto social de las políticas climáticas y el contexto social, y no solo de mejorar los conocimientos técnicos y científicos. Más específicamente, los entrevistados se refirieron a modelos y escenarios como algo importante, pero mencionaron que la razón por la cual confían en modelos y escenarios es porque no tienen suficientes recursos o financiamiento para compromisos específicos o concretos. Así que los escenarios están condicionados, su implementación está condicionada por recursos futuros, por respaldo futuro. Por eso indicaron que se necesita apoyo internacional y apoyo a nivel nacional también, así como el apoyo de la gente. Apoyo para políticas climáticas. Muchos afirmaron que las vías de reducción de emisiones no se están dando. El punto aquí es traer el cambio climático a la plataforma de desarrollo económico para que toda la sociedad lo pueda ver de una manera más amplia. En este país y en cualquier otro, no se pueden tomar acciones climáticas en un vacío. Se necesita un contexto más específico. Muchos dijeron que el desarrollo de las instituciones climáticas es muy importante, pero que necesitan apoyo de otras partes interesadas. Por ejemplo, el sector de la industria, el sector comercial, etcétera. Finalmente, otro tema que salió a colación es que a veces la acción climática se da en silos. Por ejemplo, a veces es un dominio de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces discutieron que el tema necesita incluir otros sectores, otras agencias como agencias de comercio internacional, sector empresarial, etcétera. Así que una de las cosas que nosotros investigamos en el análisis de las estrategias es cómo estas se dan y quién estuvo involucrado en el proceso. Así que nuestra investigación actual en curso tiene que ver cómo hacer preguntas acerca de cómo las distintas áreas de experiencia y conocimiento se representan en las instituciones generadoras de políticas y subsecuentemente cómo este conocimiento enmarca distintos enfoques de políticas. Comenzamos con la observación de que en el campo de la climatología vemos que esto está dominado por las ciencias naturales y existe más o menos un consenso amplio dentro de esta comunidad de expertos. Sin embargo, cuando se trata de la política climática, la comunidad de expertos se amplía considerablemente y el consenso se pronuncia mucho menos y el proceso se vuelve mucho más político, lo cual no es malo en sí, pero es más difícil navegar aquí en estas aguas. Sin embargo, a pesar de que la comunidad de expertos es más amplia, ciertos grupos siguen dominando la conversación, mientras que otras voces faltan aquí. Pero aquí hay mucha discusión acerca de una mayor diversidad epistémica y por parte de las partes interesadas en la elaboración de políticas climáticas. Se puede pensar que además de los científicos, otro tipo de conocimientos y pericia pueden aportar perspectivas cruciales en estas soluciones. Podría decirse que la tradición económica y los enfoques políticos basados en el mercado dominan históricamente la conversación. Se centran en soluciones de tarifas de carbono, diferentes medidas de crecimiento para entender el éxito. En nuestra investigación nos interesa especialmente el papel que desempeñan las ciencias sociales. Sostenemos que estas ciencias sociales aportan una perspectiva importante, pero que tradicionalmente han estado ausentes en estas conversaciones. Por ello, es necesario darse cuenta de la cuestión de abordar el cambio climático es altamente política y que las soluciones técnicas y de mercado que pueden ser eficaces desde el punto de vista técnico no pueden aplicarse correctamente si no se abordan las cuestiones de legitimidad, equidad, justicia y aceptación social. Para profundizar en estas ideas, empezamos a fijarnos en las instituciones climáticas nacionales y el tipo de conocimiento especializado que están presentes. Como pueden ver en la gráfica, ha habido una proliferación de asesoramiento científico durante varias décadas. Nos sentimos muy curiosos acerca de todo esto. La razón para esto es que establecen esto para proporcionar consejo a los hacedores de políticas
políticas para ver si este es el caso o no lo es. Tienen gran potencial para influir en la elaboración de políticas, para saber quién está sentado en la mesa aquí y quién está encargado del gobierno más ampliamente. Rápidamente les puedo decir que este es un análisis de una muestra de consejos y esto está más presente en este caso. Se expanden a diferentes áreas del mundo, que es maravilloso, cada vez incluyen más. Lo que encontramos ampliamente hablando es que hay una diversidad como unos participantes. Algunos enfatizan sobre todo en aumentar el número de países. Por ejemplo, aquí vemos Suecia. 50% de los miembros están en otros lugares, pero también podemos ver que las ciencias técnicas, por ejemplo, la ingeniería, sigue dominando la composición como Dinamarca o la disciplina de economía en países como Australia e Irlanda son partes más científicas que puede tener otro tipo de partes interesadas presentes. Y también consejos científicos que tienen funcionarios del gobierno y que están involucrados aquí, y uno de los ejemplos es Sudáfrica. Entonces, de la evaluación inicial, creemos que las siguientes preguntas se tienen que abordar y ver qué es lo que se espera posteriormente y ver cuáles son los antecedentes científicos, incluir también instituciones climáticas, cómo la composición de los consejos puede influir. Ver también cuál es el involucramiento de los científicos y también para el problema del cambio climático, porque con los años tratamos de implementar las mismas soluciones al problema, pero se trata de ver cómo podemos tener la participación de diferentes científicos y también de otras partes interesadas que nos puede ayudar a tener diferentes soluciones. Y por último, a qué grado los consejos científicos tienen una experiencia necesaria para poder abordar el cambio climático y el reto climático. Y creo que tenemos que repensar el tipo de pericia o experiencia que necesitamos tener para poder abordar el problema. Y aquí voy a parar y voy a ver si tienen alguna otra pregunta. Por favor, no duden en poder mandarme un correo electrónico y podemos continuar con el tema. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Tenemos algunas preguntas ya en el chat. Y bueno, podemos utilizar también la tradición económica en el mercado, en el negocio, para tratar de defender otras políticas como mecanismos regulatorios, y con muchas ocasiones los gobiernos dependen de la voz de las empresas para poder apoyar las políticas nacionales e internacionales para poder reducir los gases de efecto invernadero durante las innovaciones. ¿Qué piensas? Es una muy buena pregunta. Me parece que es muy importante poder incluir al negocio, y mi perspectiva es, como receptora de políticas, yo creo que también ha habido una duda de poder involucrarnos en comunicación y discusión, y me parece que es importante para diferentes puntos de negocio, y es importante para aquellos que quieren actuar y tener soluciones para ver qué es lo que proponen. Los mecanismos de mercado también funcionan, tienen que ver con cómo se implementan también. Así que considero que es un punto magnífico que necesitamos incluir al área comercial. Otra pregunta aquí de Seitsumi. ¿Cómo enfrentan a los escépticos que no creen en el cambio climático? ¿Cómo involucran a esos grupos? Esa es la pregunta del $1,000,000, desde luego que sí, así es. Es una pregunta excelente, y yo considero que una forma de enfocar esto es primero reconocer la complejidad de la cuestión, y desde luego que es muy difícil
mostrar que la ciencia dice una cosa y los escépticos no lo creen. Entonces es un tema de ¿confías en la ciencia o no? Entonces aquí es donde entra la experiencia. La experiencia juega un papel muy importante. Debemos tener conversaciones acerca de qué tipo de experiencia necesitamos. Tal vez necesitamos diversificar las entidades de experiencia y las áreas de la ciencia para mostrar que hay distintas maneras y perspectivas de abordar el problema y también de abordar las soluciones, para que los escépticos puedan tener un mejor entendimiento de qué experiencia y qué ciencias están involucradas en esto. Probablemente esa sea una forma de abordar esto perfecto, es verdad. Si tienen preguntas para Alexandra, anótenlas por favor. También en español pueden anotar sus preguntas. Yo estoy muy curiosa acerca del tema de la gráfica que nos mostraste de las palabras más frecuentes. Y buscaba la palabra agua y no la encontré, no encontré la palabra agua. ¿Qué pasó? Se me fue, no la encontré o falta esa palabra. ¡Qué barbaridad! Si la palabra agua no está en esa lista, nosotros como sector del agua y todos los involucrados tenemos mucho trabajo que hacer de cara al futuro para que en la agenda se mencione la palabra agua. Excelente pregunta, gracias por mencionarla. Viendo rápidamente esto, está en el tema de impacto del cambio climático. Sí está el agua, pero está resiliencia al uso del agua. El agua sí es parte de ese marco en este momento, pero desde luego que debiera ser relevante para otras acciones también. Sí, claro. Como les dije antes, tenemos que trabajar mucho más duro para que el agua sea un tema principal de la agenda. Hablábamos también de acción climática cuando se trata de políticas y que a lo mejor dicho, que a menudo se dan en silos entre las instituciones. ¿Por qué piensas que funciona así? ¿Por qué piensas que no está más repartido de manera más amplia, más general? Buena pregunta. Generalmente la acción climática se permite como una acción muy costosa. En general se ve como algo que tienes que hacer muchos sacrificios y probablemente por eso sea difícil traer el tema a la agenda de muchos departamentos distintos. Realmente es un tema que a veces aíslan. Se tiene que analizar el tema de otras agencias. A veces toma tiempo ver que el trabajo que ellos están haciendo generalmente tiene que ver con el desarrollo económico y con respaldar a la industria nacional. Este tipo de cuestiones se pueden abordar en paralelo al abordar el cambio climático, porque no va uno contra el otro necesariamente. Pero bueno, es una pregunta difícil de responder también, déjame decirte. Tenemos otra de Heidi aquí. Diferentes partes tienen diferentes áreas de ciencias y de experiencia. Gracias por expresarlo así. De hecho, no era una pregunta, más bien era un comentario. Gracias, Heidi. Hay teorías de conspiración en cuanto al cambio climático. La perspectiva que vemos aquí. Tenemos teorías de la conspiración con el cambio climático. Para serles muy honesta, no he analizado esto de cerca. Pero sí creo que al analizar esto, sí podemos ver lo que es el cambio climático. No debemos ignorar que esto que está sucediendo ahora tiene que ver con el análisis de las causas. Los documentos oficiales del gobierno tienen mucho que ver con esta pregunta. Todas estas cuestiones surgen en dichos lugares también, especialmente si lo tomamos a nivel nacional y las relaciones con el Estado. Los países enmarcan ciertas cosas para poder beneficiarse a sí mismos, así que a veces sacan cierta narrativa polarizada para persuadir a un cierto público específico. En términos de las narrativas de conspiración, no conozco este tema de cerca, desafortunadamente. Correcto, muy bien, muchas gracias. Tenemos unos minutitos adicionales.
Tenemos otra pregunta, otra cuestión. Hay que evaluar cuándo la ley de las Cortes Supremas es necesario para calificar estos recursos y para manejar esto en la implementación. ¿Cómo es que la comunidad internacional puede ayudar a presionar en esta promoción y defensa? Sí, es una pregunta excelente. He realizado entrevistas, algunas con diplomáticos y sobre todo asistentes a las negociaciones climáticas. Una de las grandes cuestiones que surge es que las negociaciones climáticas van en aumento de manera acelerada y van más profundamente de lo que deberían ser. Sin importar esto, la mayoría de la gente con la que yo hablo enfatizan en la importancia de la comunidad internacional y la defensa internacional para que estén presentes en las negociaciones, para presionar en los legisladores y en los negociadores. Considero que la presión es reconocida por muchas partes involucradas en estas negociaciones y han estado involucrados durante muchos años. ¿Cómo deben hacer esto exactamente? Bueno, hay diferentes formas y hay unas que se pueden argumentar. Algunas formas mejores que otras. Sin embargo, en este momento es algo importante. Hay que estudiar más acerca de esta cuestión para poder enviar los mensajes de manera adecuada. Tenemos tiempo para una pregunta más. Esta es otra pregunta del $1,000,000 para ti, Alexandra. El mundo está preocupado por el impacto de cambio climático y asigna presupuesto para reducir el impacto del fenómeno de cambio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si entiendo bien la pregunta, considero de que lo que yo he entendido, el enfoque está más centrado en la acción de mitigación, más que abordar el impacto de cambio climático, sobre todo dentro de la comunidad internacional. Sin embargo, yo pienso que todo está cambiando y ahora la adaptación y el abordaje del impacto cada vez es más prominente en la agenda. ¿Para bien o para mal? Yo creo que más bien es para mal que la gente finalmente esté reconociendo el gran impacto que se está dando a causa del cambio climático. Si están familiarizados con negociaciones internacionales, esta es una cuestión muy importante de financiamiento y que también tiene que ver con la adaptación. Y yo considero también que, hablando de los silos, yo considero que hay algo de reconocimiento de que podemos ajustar qué tipo de mitigación debemos de aplicar. Debemos ver todo, la adaptación, la mitigación y la solución como un conjunto. Todas las áreas se deben de trabajar en conjunto. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, con gusto se las resolveremos y se las enviaremos. Les enviaremos breves respuestas y más adelante les mandaremos las grabaciones también. No ignoraremos ninguna de sus preguntas. Gracias, Alexandra, por unirte a nuestro programa. Y ahora, avanzando en el programa, tenemos a nuestra siguiente ponente, Antra Bhatt. ¿Estás con nosotros, Antra? Sí, aquí estoy. Qué gusto, bienvenida, Antra, a Communications, Water Communications, especialista en estadística, es Antra, en sección de investigación y datos ONU Mujeres. Ahora nos va a dar una visión de cómo podría ser una agenda feminista para abordar la crisis mundial del agua. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Es un placer para mí poder estar aquí el día de hoy. Por favor, discúlpenme si no soy demasiado clara el día de hoy, pero estoy a punto de dar a luz un bebé. Tengo un poquito nublada mi mente, pero espero poderles dar una buena presentación. Antes de entrar en este tema, quiero decirles que este trabajo se hizo en colaboración con ONU Agua, así que varias personas participaron en este documento que tiene que ver con el ODS 6 de la ONU, el Objetivo de Desarrollo Sustentable. Esto tiene que ver con la agenda femenina. Si ustedes están familiarizados con los SDGs en inglés o ODS, el ODS 6
no tiene muchos indicadores de género. Queríamos traer atención al hecho de que hay una agenda feminista de la que se debe de hablar en términos de la crisis del agua. Por eso realizamos esta publicación. Esta publicación brevemente es parte de nuestra serie sobre los ODS, en la que publicamos anualmente el informe de avance en los ODS. Ustedes pueden ver aquí, del lado izquierdo, algunas páginas que tenemos. El informe de imagen de género, que es una publicación breve de 20 páginas, en la que solo podemos dedicar una página a cada objetivo. Deseamos aquí profundizar en cada uno de los temas cada año. Ustedes pueden ver aquí que en el centro hay uno que acabamos de lanzar en cuanto a la agenda feminista para cubrir la crisis del agua, que es la que les voy a presentar el día de hoy, y que profundiza en los ODS. Más adelante veremos todos estos temas más a profundidad. Vamos a adentrarnos directamente en los hallazgos clave de esta publicación. La publicación es como de 60 páginas en general, así que no la puedo cubrir en un periodo tan corto, pero definitivamente me gustaría invitarles a que busquen los recursos cuando tengan tiempo. Ahora solo voy a presentar hallazgos clave, estadísticas clave del reporte que ustedes pueden utilizar en su trabajo directamente, que son relevantes para la conversación del día de hoy. Cuando nosotros pensamos en el género, en todos los ODS, pero sobre todo en el ODS 6. Entonces, el reporte del índice dice, empezamos a discutir desde un enfoque holístico para ver qué utilizan en conservación del agua. Ahora, en cuanto a esto, ustedes pueden ver visualmente en la diapositiva que enfatizamos en que el agua es un bien común sagrado. No es un commodity que debemos pensar en explotar. No, hay una diferenciación entre el agua como un recurso que se extrae, que a veces es el enfoque principal que se adopta, pero el enfoque no debe ser así. El agua y todos los recursos naturales que tenemos son bienes sagrados en común que tienen sus propios derechos para florecer, y que este tema no debe de estar en la misma página, sino que es muy importante en cuanto a la crisis. Podemos hablar de recursos que se pueden utilizar, pero al agua no le dan los derechos de existir y no consideramos que puede estar en extinción. Lo que discutimos es que las mujeres locales e indígenas que están en la línea frontal de la justicia medioambiental han rechazado esta narrativa hacia el agua durante muchos años. Todos los recursos financieros no pueden ser commodities. Ellas tienen conocimiento ecológico y tienen un enfoque mucho más relacionado con la naturaleza. Esta publicación reconoce los ecosistemas naturales y bajo este paradigma reconoce también la reciprocidad con la naturaleza. Todo esto es muy importante. A menos que adoptemos este paradigma que reconoce el papel tan importante de las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, como las principales recolectoras, protectoras y administradoras del agua, el mundo fracasará sin duda y no podrá alcanzar el ODS 6 de la ONU. El informe hace hincapié en que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano, así que el derecho al agua es el derecho a la vida. Sin embargo, no vemos que este derecho se cumpla para muchas mujeres y niñas y especialmente para las de las comunidades más marginadas. Ustedes, si ven en esta diapositiva, verán que esto es impactante. Si hablamos de disponibilidad, por ejemplo, una persona promedio necesita al menos 20 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades básicas. En todo el mundo, las mujeres y las niñas de las comunidades más pobres se conforman con mucho menos y este déficit pone en peligro millones de vidas. Más de 800,000 mujeres pierden la vida cada año debido a un acceso insuficiente al agua potable, el saneamiento y la higiene. Y las mujeres mueren, les repito. En cuanto a la accesibilidad, las mujeres se ven obligadas a caminar largas distancias para recoger agua para sus familias, dedicando a esta actividad una media de entre 3 y 6 horas diarias en esta actividad, lo que a su vez supone una pérdida de tiempo para la educación y el empleo
que perpetúa aún más la pobreza en la que viven. Y tenemos evidencia de esto. En cuanto a la asequibilidad, en muchos contextos la gente debe recurrir a proveedores privados de agua, lo que tiene implicaciones en los costos. Los datos nos muestran que esto afecta más a las mujeres y a las niñas. Un análisis de los datos de 22 países muestra que es más probable que las mujeres afirmen tener dificultades económicas para pagar las facturas de los servicios públicos. En cuanto a la calidad del agua, las mujeres de hogares más pobres hablan de que en comparación con 29%, ganan mucho menos las mujeres que los hombres. Desafortunadamente, hoy vivimos en una crisis climática en donde vemos desastres naturales que se dan todo el tiempo. Vemos cómo aumentan los riesgos derivados de la intersección del agua y el clima. Vemos también una intersección muy seria de diferentes situaciones que se dan a nivel global. Buscamos evidencia global en este sentido. Lo que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva es que a nivel global, 108 de 191 países en distintas áreas incluyen varias mujeres. 94% de la población femenina mundial enfrentan gran exposición a inundaciones. La evidencia global confirma que durante el periodo de inundaciones, la inestabilidad económica, la inseguridad alimentaria, el estrés mental, todos llevan a problemas secundarios para las mujeres, como un aumento de violencia de género, incluyendo violencia física y sexual. Tenemos algunos ejemplos del país para poder apoyar esto, por ejemplo, en Pakistán, donde recientemente vimos una inundación catastrófica que sucedió en el 2022, lo cual mató a más de 17,000 personas. Y ese es solamente el número de muertes reportadas, pero también deberíamos de ver el número de personas que se ven afectadas, que son casi 33 millones de personas. Ha habido destrucciones y, por supuesto, en todo tipo de servicios, pero principalmente y específicamente al estar hablando de las mujeres y las niñas, también los servicios maternos, en donde hubo 36,000 mujeres afectadas. Y una historia similar surge cuando estamos hablando de tsunamis. Podemos ver también estas historias en el reporte. Conforme vayan profundizando, se darán cuenta de los diferentes ejemplos que tienen los impactos de los tsunamis y que también esto también afecta a las mujeres. Ahora, en cuanto a otros temas, también tenemos algunas áreas y regiones de países que están afectadas por los ciclones o las sequías. ¿Y qué es lo que manifestamos en diferentes lugares? En algunos lugares no tenemos agua, en algunos tenemos demasiada agua. Entonces, en cuanto al otro lado del agua, en cuanto a las sequías y ciclones, lo que nos damos cuenta es que 29 de 91 países y áreas tienen 2.2 mil millones de mujeres, que es un 65% de la población de mujeres, que están enfrentando una exposición bastante alta a los ciclones tropicales. De esto, el 90% de las mujeres en edad productiva están involucradas en la agricultura. Y hubo un ciclón que afectó muchísimo, que hizo muy difícil que las mujeres pudieran continuar con su medio de vida para poder ir al mercado y vender sus productos. Y también esto afecta a las mujeres y a las niñas y las pone en una forma de desnutrición e inseguridad. Y nos damos cuenta que también las mujeres son moderadamente más inseguras en cuanto a este tipo de efectos, pero también las prolongadas sequías, etcétera, así como la violencia doméstica y otro tipo de violencia que hay en cuanto a las mujeres y a las niñas. La sequía del 2022 en el área de África resultó en un aumento en 4 veces de matrimonios entre niños en esas áreas. En el reporte no les damos nada más estadísticas globales, sino muchos ejemplos del países, del impacto que hay de situaciones que estamos enfrentando hoy en día o que esperamos pasar en un futuro cercano, especialmente con el efecto de la crisis de del agua en las mujeres específicamente, y también vamos a hablar de qué es lo que se necesita hacer al respecto.
Todo lo que digamos sobre el ODS 6, la crisis del agua, está incompleta sin mencionar qué es lo que podemos hacer, porque uno de ellos tiene que ver con los desastres naturales que estamos viendo como resultado del agua. Pero el tema también es el problema con no tener suficiente agua o tener demasiada agua o tener agua que no tiene la calidad adecuada. Entonces también tenemos que pensar el problema de la contaminación, el mal manejo de los recursos y cómo afecta esto a las mujeres. En el 2023, alrededor de 380 millones de mujeres que viven en 26 países con dificultades hídricas. Como se darán cuenta aquí en esta diapositiva, este número se tiene proyectado a aumentar en el 2030 y para el 2050 sería alrededor de 67 millones. Entonces, no estamos viendo ninguna mejoría. De hecho, vamos a ver un mayor número de mujeres y de niñas que entran en situaciones en donde van a tener que lidiar con un gran estrés hídrico. Y viendo las tendencias con el paso de los años, si vemos esta infografía en el reporte, lo cual pueden observar posteriormente porque realmente tiene mucho detalle, pero solamente quiero resaltar algunos hallazgos que notamos a partir de esto. Lo que nos demuestran las tendencias con el paso del año es que a pesar de que se ha visto un avance, nos damos cuenta que muchas mujeres y niñas van a tener falta al acceso al agua y saneamiento. Y desde el 2022, 1.07 mil millones de niñas o un 21% de mujeres y niñas no tienen acceso a poder tener agua potable segura y esto ha aumentado a un 29.2% en el año 2000, pero la tasa de disminución ha sido bastante lenta, especialmente si queremos pensar en tratar de lograr el objetivo, el ODS número 6 para el 2030. Y muchas de las niñas y mujeres que no tienen acceso al agua potable global, tenemos también a un porcentaje alto de mujeres y niñas que toman agua de fuentes no seguras. Este número tan impresionante de 205 millones sigue siendo demasiado alto para que sea un cero para el 2030. Y una gran mayoría de mujeres que tienen estas depravaciones están aisladas. Entonces tenemos 24 millones que viven en África subsahariana, que es un 60% del número total. Generalmente cuando observamos estas estadísticas globales tratamos de ver cuáles son los números que están pidiendo, porque el 60% es en África subsahariana y tenemos también un restante 14% que está en Asia. Entonces estamos dejando un porcentaje detrás y hay otros grupos en la comunidad que están marginalizados debido a que están en la intersección de muchos de estos factores. En esta infografía se darán cuenta que del lado izquierdo tenemos una rueda de izquierda y otra derecha, y todo va a estar mostrado en azul oscuro, que es el mejor escenario posible. Pero desafortunadamente eso no es lo que estamos observando. Y del lado derecho de la pantalla, que es el saneamiento, estamos viendo que está ocurriendo en todos lados, en donde vemos mucho verde claro también en la parte inferior, en donde realmente es impresionante que 1.700 millones de mujeres todavía no tengan acceso al agua potable y viendo cuál es la crisis hídrica que estamos teniendo. Estamos hablando también un poco en cuanto a la forma en que los miembros regionales y globales están participando. También en el reporte queríamos incluir algún tipo de análisis y datos lo más que se pudiera para el número máximo de países sobre las niñas y mujeres que se ven más afectadas por la crisis de agua. Como les había mencionado, las niñas y mujeres que tienen 1.700 millones que no tienen acceso al agua potable y al saneamiento generalmente vienen de las comunidades más marginalizadas y comunidades y hogares. Y nosotros tratamos de armonizar también a los países de ingresos bajos y medianos cuando nos damos cuenta de los ingresos y del acceso para poder mejorar las fuentes de agua. Esto nos demuestra que las mujeres en las casas más pobres sistemáticamente tienen un peor acceso al agua en comparación con el acceso doméstico. Entonces, a lo largo de esta imagen que ven en la diapositiva,
Van a observar estas líneas muy largas y lo vamos a abordar en esta parte en el que de un lado del espectro tenemos a las mujeres con acceso para mejorar el agua y del otro lado tenemos a mujeres que están en las áreas rurales con el promedio nacional que es el más bajo. Entonces nos damos cuenta que esto es demasiado impresionante. Incluso notamos algunas diferencias en 82%, incluso en la República Democrática de Congo, en Sudán, y conforme vayan leyendo el reporte, vemos una situación similar en otros lugares. Esta es información que puse específicamente para el agua, pero también tenemos otra específicamente para el saneamiento. ¿Por qué le estoy dedicando tanto tiempo a esto? Bueno, porque en realidad creo que en el reporte realmente mencionamos que se tiene que enfatizar la necesidad de tener una perspectiva internacional del ODS 6. No es suficiente decir nada más que los promedios nacionales han mejorado, entonces que hemos tenido mejorías. Realmente necesitamos ver quiénes están quedando atrás. Es por eso que nos estamos enfocando tanto en la interseccionalidad y en las diferencias que vemos en la intersección de diferentes factores socioeconómicos. Aparte de estas implicaciones directas que incluyen muchas estadísticas en el reporte, como han observado en esta presentación tan breve, sobre el impacto que se tiene la crisis hídrica en las niñas y en las mujeres. También la crisis hídrica tiene implicaciones directas e indirectas. Y en cuanto a un ejemplo de esto, hay algo que limita el bienestar de las niñas y las mujeres. Hay colectivas de mujeres y agua en diferentes países y como había mencionado anteriormente, quiere decir que tienen menos tiempo para trabajar o para la educación. Pero también tiene implicaciones directas, por ejemplo, para su mente. En algunas investigaciones en África subsahariana y en Nepal se dan cuenta que el no tener suficiente agua reduce el funcionamiento diario en las mujeres. Y en el área rural de Nepal, en donde las mujeres recaban agua en el 90% de las casas, principalmente son las principales recolectoras del agua en los hogares y no tienen acceso al agua potable, van a una hora de distancia para poder recabar el agua, en donde también se ven impactados sus niveles de educación. Esto nos demuestra y hay evidencia que de cierta forma estamos ignorando, que no estamos viendo que todo este tema en donde las niñas y mujeres se espera que sean las principales proveedores del agua, también las está afectando a ellas en la primera línea del efecto, pero también en otras cosas como la educación, el empleo, etcétera, etcétera. Y también me gusta mucho esta imagen que habla un poquito sobre la situación de las mujeres. Entonces, también se está viendo los retos en las áreas rurales en donde se ven los subsidios para la irrigación. Y los datos disponibles nos muestran que las mujeres rurales es menos probable que los hombres rurales el poder tener, hacer este tipo de funciones en 27 países, lo que significa que también generalmente son los que se ven más impactados. Y por último, una vez que el agua desaparece, también vemos problemas de violencia y conflicto. Y los casos de estudio de África sugieren que cuando las mujeres no pueden proporcionar el agua para las familias, no pueden completar las tareas en su casa por situaciones que no están bajo en su control, etcétera, es más probable que incluso tengan una violencia doméstica. Estos son algunos puntos de evidencia de los datos. Y nos gustaría tener una conversación también con todos ustedes sobre los diferentes contextos que tienen y de los que vienen. Pero también quisiera dar también algunos puntos sobre algunas de las brechas que tenemos. Sabemos solamente lo que sabemos de muchísimas cosas que tenemos que hacer para recabar información, para contextualizar también. Entonces, en el reporte nosotros incluimos una sección para poder ir rastreando los indicadores y los objetivos de una perspectiva de género. Y, de hecho, ninguno de los indicadores globales están especificados al género.
todos los indicadores que están disponibles son a nivel del hogar. Entonces, incluso lo que se tenga disponible en las premisas es de acuerdo a lo que viven las mujeres y no en sí, a las mujeres en sí mismos. Y estas desigualdades en la casa, si se tiene menos agua en la casa, ¿cómo se va a distribuir? ¿Quién tiene la distribución de estos recursos hídricos en la casa? No queda claro de acuerdo a los conjuntos de información que tenemos. Y también enfatizamos cómo para cada uno de estos indicadores de ODS 6 pueden estar generalizados desde una perspectiva de género, reprocesando la información. Por ejemplo, ese ODS 6.32 tiene que ver con la calidad del agua, si eso tiene que ver con el género. Y también hay algunas iniciativas que están viendo algunas de estas brechas que tiene que ver con la iniciativa del manejo del agua de las Naciones Unidas, que de hecho se está hablando de la iniciativa de monitoreo integrada para el ODS 6. Y esto es para decir que algunas brechas de datos se están llenando, pero necesitamos ajustar los ODS para el 2030. Sin embargo, el avance es bastante lento. Por último, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya les di demasiada información sobre los hallazgos, los datos, e incluso muchos de ustedes seguramente valorarán estas piezas de evidencia porque van a estar trabajando in situ y porque van a poder decir, bueno, esto se relacione también con mi realidad contextual. Pero ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, pues incluimos 9 recomendaciones por país y lo que hacemos es enfatizar no solamente incluir recomendaciones, sino también decir por qué necesitamos estas recomendaciones y por qué las incluimos aquí. Están basadas en evidencia y qué nos dice la evidencia. Por ejemplo, están a favor de promover el liderazgo de las mujeres en el manejo del agua y por qué necesitamos este tipo de cosas. Entonces tenemos todos estos puntos que escucharon en las diapositivas, pero en el reporte también tenemos apoyo de por qué son importantes estas recomendaciones. Y hablando de una de ellas, porque estaba hablando del liderazgo de las mujeres en la gobernabilidad del agua, es básicamente porque cuando se tienen a más mujeres en diferentes sectores hacen mejores decisiones. Y tenemos mucha evidencia de esto que viene de diferentes partes del mundo, donde diferentes estudios muestran que el liderazgo de las mujeres que se tiene y que ven los problemas a nivel local ha hecho una gran diferencia y es la razón por la cual incluimos esta recomendación en la diapositiva. Entonces también tratamos de incluir algunas piezas de promoción, pero todo lo demás está basado en evidencia. Cada vez que estamos argumentando algo es porque tenemos con una base de respaldo. Sin embargo, lo que llegamos a observar es que pensando en el mismo tema de las mujeres en la gestión del agua, a pesar de que hay muchísimos ejemplos de por qué es crucial, nos damos cuenta que esto no se está haciendo de forma sistemática. Vemos que las mujeres están siendo excluidas del liderazgo en el sector del agua y algunos de estos puntos en la diapositiva son impresionantes. Uno de ellos que quiero mencionar es que en el 2020 solamente un 26% de 170 países habían logrado niveles altos o muy altos niveles de gestión de recursos hídricos y también tenemos una actualización de estos datos que obviamente no son parte de esta publicación, pero la por proporción ha cambiado. Entonces, es decir, que estamos estancados también en algunos de estos temas tan importantes. Y en el 2019 solamente el 23.7% de los gerentes en compañías grandes de servicios eran mujeres. En compañías menores de servicios, la proporción era menor. Nos damos cuenta que las mujeres están siendo excluidas de áreas donde deberían estar presentes. Y esto es algo que realmente tiene que cambiar. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo en este reporte. Espero que esta presentación les haya podido dar una perspectiva breve de lo que tenemos en el reporte. El reporte es muy largo, pero espero que puedan involucrarse con el reporte y por supuesto que les vamos a mandar los links para esta presentación, pero también los links para este reporte de Spotlight. Y por favor, siéntanse con la libertad de poder contactarme a mí o a mis colegas para cualquier cosa que necesiten o cualquier otra información que necesiten y que necesiten más contexto sobre este tema. Muchísimas gracias y espero no haberme pasado del tiempo. Muchísimas gracias, Andra. Nos quedan un par de minutitos más para
para preguntas tenemos una pregunta de Ishita. ¿Tú crees que el capacitar a las mujeres y a los miembros de la familia, incluyendo a sus esposos, sobre el aprendizaje social y emocional, puede ayudarle a las mujeres a reducir los problemas a las mujeres a lo largo de Asia? Y de ser así, ¿puedes darnos algunos ejemplos de algunos países que han adoptado este tipo de aprendizaje social y emocional para poder lidiar con este tipo de estrés? Muchas gracias, es una pregunta fantástica. Y es una conversación que con frecuencia ignoramos, el papel que juegan los hombres y los niños en cuanto a la equidad de género. Lo que incluimos en el reporte es un poquito lo que tiene que ver con el rol de involucrar a las mujeres para promocionar una equidad de género en diferentes facetas. Y esto aplica para la crisis hídrica también. Entonces, muchos de los problemas o temas que vemos están relacionados con estas normas discriminatorias por género. Y me parece que esto es algo que tiene que ser abordado y es algo que incluimos en el reporte. Sin embargo, no tengo un ejemplo específico que lo haya hecho, de un país que lo haya hecho sistemáticamente, especialmente porque las normas sociales son los que se llevan más tiempo de cambiar, especialmente en un área de el sur de Asia, de la que soy parte. Por lo tanto, no tenemos ejemplos sistemáticos de políticas a nivel nacional que hayan visto especialmente la crisis climática. Sí tenemos algunas otras que tienen que ver con otro sector, pero tenemos que tener cuidado con la validez de algunas de estas suposiciones. Pero es un tema fascinante y los hombres y los niños realmente tienen que involucrarse cuando estamos hablando sobre el feminismo. Gracias. Tenemos otra pregunta de Juan. ¿De qué forma la sociedad puede ir avanzando más rápido para poder tener un cambio de paradigma en la gestión del agua, de cuestiones como valores masculinos como el crecimiento económico a valores femeninos como la cooperación? Bueno, tuvimos la conferencia del COP el año pasado y una de las sesiones que tuvimos en donde estuvimos representando este papel en particular tenía que ver exactamente con este tema. Por lo tanto, como estuvieron viendo al inicio de la presentación, estábamos hablando de este tema, en donde nos estábamos enfocando en el agua como un producto. Estábamos viendo esta parte estratégica del agua como una entidad que tiene sus propios derechos. Y eso es lo que están promocionando las mujeres locales. Y tenemos que decirlo una y otra vez en estas conferencias globales, para que realmente se quede dentro de las mentes de los legisladores, porque ellos son los que pueden realmente hacer un cambio en el país. De nuestro lado podemos promocionarlo o defenderlo, pero tenemos que hacerlo con datos y evidencia. Y es exactamente por eso que presentamos este reporte de Spotlight y se incluyó en los principales mensajes de la conferencia de COP, en donde realmente tiene que ser un punto importante. Y ese es un logro en sí. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero si seguimos promocionándolo, creo que vamos a ver un cambio estratégico, pero tenemos que hacerlo estratégicamente. Muchas gracias. Hay otra pregunta, pero la tomaremos por escrito porque se nos está terminando el tiempo. Te voy a mandar la pregunta. Si pudieras responderla brevemente para nuestro participante, te lo agradeceríamos mucho. Gracias. Muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que han participado en este taller el día de hoy. Hablamos de la cuenca del Nilo y quiero recordarles a todos que el 11 de junio tendremos a una editora científica que nos va a hablar un poquito acerca del periodismo en el área de la cuenca del Nilo. Nos veremos el 11 de junio a las 2 de la tarde, tiempo de Estocolmo. Quiero dar las gracias a la Fundación Grundfos por hacer este evento posible. Gracias, Cecil, por tus apoyos técnicos. Gracias a todos y nos vemos de nuevo el 11 de junio. Que tengan un gran día, una tarde excelente y una muy buena noche.